Ali Triana está cumpliendo 50 años de vida profesional. Hace 50 años, en el año de 1968, Jorge Ali regresó de Praga, regresó de Europa, innovando todos los métodos de la dramaturgia, maneras de hacer cine, formas de hacer televisión. Para autores de historias es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Nosotros siempre intentamos hacer como un recuerdo, ¿no? Hacer que nuestros entrevistados nos recuerden un poco, si lo han hecho, sobre sus antepasados. El Tolima es una tierra prodigiosa, ha producido muchos hombres de letras. ¿Tiene mucho que ver el Tolima con lo que tú después hiciste? Pues el Tolima indudablemente es la infancia y parte de la juventud, la infancia, porque yo nací en Bogotá, Sí. ¿no? Pero mis padres, tanto mi madre Aurora Barón y Jorge Elías Triana, son tolimenses, y mis abuelos por lado y lado son tolimenses, y gran parte de mi infancia la pasé en Ibagué. Mis primeros años escolares, yo creo que hasta cuarto de primaria o algo así, estuve en el colegio Murillo Toro del profesor Ismael Santofimio, que era ciego, y yo creo que fue uno de los intelectuales de Ibagué. Era un gran lector, siendo ciego, porque su esposa Mariela Aparicio le leía. Y el hombre tenía una cultura extraordinaria. O sea que es un caso muy curioso, es casi para hacer una obra dramática, ¿no? De cómo alguien adquiere el conocimiento con que la persona que ama le lee. Claro. ¿Y tú tuviste cercanía con tus abuelos? Yo tuve cercanía con mis abuelos, sobre todo mi abuelo Gavino, Gavino Triana, un hombre humilde que tenía en la plaza de mercado, negociaba con panela. Él recorría los trapiches, ¿no? Sí. Los trapiches de los alrededores y tenía el acopio de panela en la plaza de mercado de Ibagué. Un hombre que tuvo como 13 hijos y era una especie de Bernarda Alba, ¿no? No dejaba salir a las mujeres de la casa, era muy tiránico, muy exigente. Casi todos los hijos, tanto mujeres como hombres, se casaron a escondidas. Caramba. ¿No? Y cuando mi padre se va a estudiar a México pintura, nos deja en la casa de mi abuelo Gavino. Allí mi padre se fue como por 4 años y nosotros vivimos, pues, de esos 4 años que estuvo ausente mi padre, como 3 en la casa del abuelo, junto con mis tíos. Yo tengo tíos menores que yo. Tengo como 3 tíos menores que yo, o sea que éramos una patota. Teníamos una mesa de comedor especial para los niños, para los menores, y otra para los grandes. O sea que parte de mi infancia la pasé, mis compañeros y mis hermanas y todos, con mis tíos. En un momento mi madre, que mi papá no regresaba, decidió irse para Bogotá, con la complicidad de mi abuela. Salimos fugados un día a las 5 de la mañana para tomar el tren para Bogotá y llegamos a la casa de la abuela materna, Sofía Bonilla. Y pues lógicamente esa primera infancia la tuve muy cercana con la abuela materna y con mis abuelos de Ibagué. Después todas las vacaciones íbamos a Ibagué, lógicamente. La relación con mi abuelo Gavino, que murió muy joven, él murió de 52 años. La abuela María murió el mismo día que mi madre. Eso fue una cosa tremenda porque quien murió primero fue mi madre, se anunció, no, al revés, murió mi abuela como a las 2 de la tarde
y se anunció pues el velorio de ella, pero a las 5 de la mañana llegó mi madre, murió mi madre. Entonces, cuando la gente llegó, encontró pues los dos féretros, ¿no? Creo que fue un día muy duro para mi papá, ¿no? Que se muriera su madre y su esposa al mismo tiempo. O sea que sí, sí tengo recuerdos muy grandes de Ibagué y del Tolima. Nosotros íbamos a temperar, como se decía en esa época, a una hacienda de unos parientes por el lado de Cajamarca, que era como el Tolima paisa un poco, ¿sí? O sea que siempre, después, en el año 59, no, 60, mi padre se va a fundar junto con Néstor Hernando Parra la Universidad del Tolima. Él se va como director de la Escuela de Bellas Artes, él era profesor aquí en la Universidad Nacional, y lógicamente la familia se traslada de nuevo a Ibagué, y yo hago mi quinto y sexto de bachillerato en el Colegio San Simón. O sea que la presencia del Tolima, de Ibagué, específicamente de la infancia en mi vida, pues ha sido significativa. Mis películas, por ejemplo, una película como Tiempo de Morir, que se desarrolla totalmente en todos esos pueblos de mi infancia. Cuando yo vi la historia, inmediatamente uno va ubicando las locaciones donde se desarrolla la escena, ¿no es cierto? Y toda la película se desarrolla en el Tolima, en Mariquita, Guamo, El Prado, Natagaima, Purificación. Y yo creo que eso es como matar nostalgia, ¿no? ¿Ah? Y es una película que quiero mucho. Jorge, siempre en las entrevistas que das, uno advierte el papel tan positivo que jugó tu papá, es decir, el pintor que va a México, que está en los paradigmas de los frescos, de la pintura mexicana. Pero uno poco escucha en las entrevistas sobre tu mamá. Mi mamá era el orden. Nosotros la llamábamos la generala, porque de todas maneras la concepción del artista en aquella época era como muy de bohemia, ¿no es cierto? Pasaban mucho tiempo de sus vidas en el café automático. Yo recuerdo ese grupo, un grupo que ahora me doy cuenta lo importante que fue esa generación, con que trajo a Colombia al siglo XX, ¿no? Ese era un grupo donde estaba el maestro León de Greif, Ignacio Gómez Jaramillo, Mardoqueo Montaña, Marco Espina, Gomer Medina, Camacho Ramírez, Arturo, Jorge Salamea, Diego Montaña Cuellar. Ese era como el grupo de amigos de mi papá. Y ellos se reunían mucho en el café automático. A veces mi madre me mandaba con mi papá, yo de niño, como un anzuelo para que regresara temprano a la casa. Y ellos se reunían a reírse. Eran unas carcajadas que yo no decía, estos viejos tontos, ¿ah? ¿De qué se ríen tanto? ¿Ah? Había mucho humor ahí. Y mi madre, que fue la pregunta, era el orden, la disciplina. Era una mujer muy fuerte, que manejaba la economía de la casa, era la que nos ponía la disciplina y el orden. Por ejemplo, en el estudio de mi papá con frecuencia se reunían sus amigos a tomarse unos tragos y siempre salían con un cuadro de regalo debajo del brazo, ¿sí? Y mi madre tenía un escarabajo de esos Volkswagen con parrilla, porque la parrilla para transportar los cuadros,
recorría el otro día a la casa de los amigos diciéndole, vengan, devuelvan ese cuadro, que de eso comen mis hijos, ¿sí? Y recogía, ¿no? Ese era era una mujer muy inteligente, yo diría que muy estricta, ocultaba sus sentimientos, ¿sí? Y yo creo que era la columna vertebral de la disciplina, ¿no? Y no lo digo peyorativamente, sino al contrario, nos obligó a... Inclusive cuando yo regreso de Praga después de 6 años de estar allí, me recibe con almuerzo en la casa, con mis hermanas y todo esto, y me dice, Jorge Ali, ya te diste el gusto de estudiar lo que querías. Nosotros estamos en condición económica en este momento de pagarte una carrera. Le digo, pero mamá, pero vengo de hacer una carrera en un idioma endemoniado. ¿Ah? Me tocó aprender checo, yo acabo de terminar una carrera. Me dijo, tú no sabes lo que es ser artista en este país, lo que hemos pasado nosotros. Estás a tiempo, ¿ah?, de corregir este error. Error no creo que él lo haya dicho, pero podrías hacer una carrera un poco más segura, que te dé más seguridad. Lógicamente no le hice caso, ¿no? Mi padre también, inclusive pensando en eso, me dijo, Jorge Ali, creo que hemos hecho algunas diligencias para que te presentes a un concurso de profesor aquí en la Universidad Nacional. Yo le dije, no, papá, yo vengo a hacer un grupo de teatro profesional. Y me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Le dije, de eso. Si no me dedico a eso, no voy a vivir nunca de eso, ¿no? Y creo que fue una buena decisión. Jorge, tú eras el intermedio entre 3 hijos. Sí. ¿Cómo fueron las relaciones con las hermanas? Creo que muy buenas hasta hoy, ¿no? Mi hermana Gloria y mi hermana Amparo, ambas egresadas de la Universidad Nacional, la una es antropóloga y la otra es psicóloga. Gloria se dedicó más al estudio del arte popular, a todas las fiestas populares. Ella hizo una serie muy importante en la televisión que se llama Yurupari. Son como 78 documentales, la mayoría los dirigió ella. Por cada fiesta, el Carnaval de Barranquilla, el de Negros y Blancos de El Pasto, el de Río Sucio, el Carnaval del Diablo, en los Llanos Orientales, las cabalgatas de San Martín, etc. Por todo el país hizo 78 películas. Y aún sigue trabajando en eso. Y también es curadora del Salón Nacional de Arte Popular, Artes Plásticas Populares. Sigue trabajando en eso y tenemos una muy buena relación. Ella vive en Cartagena hoy en día. Y mi hermana Amparo, psicóloga, ella se dedicó a la educación. Ella fundó un colegio que se llama el Gimnasio Fontana, un colegio muy, diría yo, liberal, muy humanista, donde las artes tienen una gran importancia, partiendo hasta del edificio donde existe el colegio que lo hizo Rogelio Salmona, ¿no? Yo recuerdo que cuando lo iba a construir, yo le dije, ¿por qué no llamas a Salmona? Me dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Ah? ¿Eso cuánto irá a costar? Es un hombre muy prestigioso. Yo llamé a Salmona, yo era buen amigo de Rogelio, y me dijo, me encantaría hacer un colegio. Es de las cosas que me faltan. Y ahí con los niños empieza todo. Y hizo un edificio maravilloso, hermoso. Entonces, siempre hemos tenido una relación... ¿Y cuando niños, cómo eran las relaciones?
Yo creo que normales, completamente normales, como la de, un poco, yo molestaba mucho a mi hermana Amparo, que era la menor. Gloria no se dejaba, ¿sí? Gloria tiene un carácter muy fuerte. Y yo a mi hermana Amparo de niña, teniendo ella 5 años, le decía solterona, lo cual la enfurecía, ¿no? ¿Ah? La molestaba mucho. Y hoy en día somos muy cercanos. Nos vemos poco por las ocupaciones, pero somos muy unidos. Por ejemplo, tenemos una pequeña casa de campo por ahí en Tocancipá, nos turnamos la administración, nunca nos miramos las cuentas, nunca nos hemos peleado por un centavo, todo lo acordamos. Tenemos una magnífica relación, yo creo que eso se lo debemos a ambos, a Jorge Elías y a Aurora, mi padre y mi madre. En el colegio, dices tú, lo terminaste allá en Ibagué. ¿Quedan amigos de esa etapa? Sí, quedan amigos, pocos, ¿no? Ajá. Pocos. ¿Descollaron ellos por la vida pública, artística, algunos? Lo digo porque... Sí. Te decía al principio el papel que ha jugado el Tolima, ¿no? Sí. No, me veo con frecuencia con Ángel Guarnizo, ¿no? Él está dedicado ahora a los temas ambientalistas, ¿no? Me veo con, bueno, me veo muy poco con ellos, ¿no? No sé exactamente qué hacen, ¿no? No sé exactamente qué hacen. Voy poco a Ibagué, ¿no? Ya las tías, abuelas, los abuelos, todos murieron. Yo creo que una familia directa, así cercana, ya no queda en Ibagué. ¿Era artístico Ibagué en esa época? ¿Había arte? ¿Había un mundo cultural? Yo creo que muy precario. ¿Sí? Muy precario. Había el inicio de la Universidad del Tolima, fue un acontecimiento que generó grupos literarios. Yo al tiempo que estaba en el colegio en San Simón, en quinto y sexto, fundé un grupo de teatro, que era el grupo de teatro La Carreta. Y alcancé a montar una obra, que era Los fusiles de la señora Carrar, de Bertolt Brecht. Ese grupo de teatro, cuando yo me fui para Praga, Carlos Duplat se fue a reemplazarme. Y a reemplazarme como todo, porque se fue a dormir en el cuarto mío, ¿ah? Me reemplazó como hijo entre mi papá y mi mamá, y hizo una labor muy linda. Inclusive construyó un teatro en Guadua, porque él era arquitecto, él estaba estudiando arquitectura en la Nacional, cuando empezó a hacer teatro. Y hizo un teatro que después lo dejaron caer. Pero yo creo que existían algún grupo de pintores como Julio Fajardo, estaba alguien que le decíamos Venadillo porque había nacido en Venadillo, que era Calderón, Botía. Había un grupo de pintores, yo creo que era lo más fuerte de Ibagué, ¿no? Viendo este libro, hay un reconocimiento a tu trabajo de El Cofrade, de Palacio Ah, Rivas. sí. Pues que es un tolimense. Sí, porque él, cuando yo comencé la remodelación del viejo Teatro Odeón, que la Jiménez con Quinta, que fue el TPB durante casi 30 años, tenía una junta directiva, que presidía precisamente Alfonso Palacio Rudas, que me ayudó mucho a organizar los recursos, a conseguirlos, a todo para la remodelación del teatro, los créditos que después no pudimos pagar, ¿no? Y que tuvimos que cerrar el teatro. Hay una anécdota de Palacio Rudas que me dijo: yo te estoy ayudando aquí por tu abuelo, porque tu abuelo fue una de las primeras personas que se puso al frente de la campaña para yo ser concejal de Ibagué, concejal o representante a la asamblea, algo así. Y hay una anécdota muy buena porque cuando mi padre se va para México, se va con una beca
de la Asamblea Departamental. Y hay un decreto o una ordenanza, como llaman, de las asambleas departamentales, dice: créase beca para joven pintor tolimense que toque flauta. El único que reunía los requisitos era mi papá, y creo que esa fue una ordenanza de Palacio Rudas. Entonces hay una conexión ahí. Sí, sí, a mí me llamaba la atención lo de las redes, ¿no? Augusto Moreno, Augusto Ramírez Moreno también era de Ibagué, el Leopardo. Sí, claro. No, era todo el grupo de los amigos de Jorge Elías, mi padre. Ajá. Sí, los recuerdo que también eran los grupos de la Bohemia. Nosotros vivíamos en el Danubio, que era saliendo hacia Armenia, con una vista muy bonita sobre Ibagué. Y esa casa era como la embajada cultural, ¿no? Allá llegaban todos los artistas, intelectuales, políticos, hasta Camilo Torres, ministros de Educación. La Bohemia de Ibagué se hacía los sábados en la noche ahí. Mi padre era un aglutinador muy grande, digamos, del movimiento cultural, y era muy admirado y muy querido. Terminas el bachillerato, y un joven siempre, cuando termina el bachillerato y tiene posibilidades, lo primero que se le dispara es el deseo de la universidad. Tú, es decir, ya tenías incorporado lo de teatro, que no existía, bueno, existía Bellas Artes, claro, pero ¿no te provocó hacer otra carrera que no hubiera sido teatro? Lo único que me llamaba la atención era la arquitectura, ¿no? Era lo único que me llamaba. Yo pintaba mucho también, ¿no? Pintaba mucho en esa época, de ahí parte el nombre de Jorge Alí. Yo en mis papeles soy Jorge Alfonso Triana Barón, ¿no? Y mi padre firmaba J. Triana, sus cuadros. Y yo con mucha pretensión dije: no quiero que me confundan mis cuadros con los de mi papá. Voy a cambiarme de apellido. Voy a firmar Jorge completo y me voy a poner el nombre de mi abuelo paterno, que era Alí Barón. Entonces por eso firmaba Jorge Alí. Y así me quedé para toda la vida. Y yo te muestro la cédula ahora mía. Mi cédula dice Jorge Alfonso, pero no. Y tengo problemas con eso, pues, porque a mí se me olvida que me llamo Jorge Alfonso, ¿no? Entonces, ¿pero a qué venía esto? Estábamos hablando de la carrera universitaria. La carrera. Bueno, yo había empezado de niño en la televisora nacional con el grupo escénico infantil del profesor Pulido Telles, ¿no? Empecé a los 13 años, o sea que yo ya venía haciendo teatro y televisión cuando terminé el colegio, como 4 o 5 años, o sea, la tercera parte de mi vida. Y cuando Santiago García regresa al país de Praga, monta... Que ha debido ser 66, 67. No, antes. No, claro, antes. 61, por ahí. 62, sí, 61, 60. Él monta precisamente con el teatro de la Universidad Nacional. Monta El Jardín de los Cerezos de Anton Chekhov y Un hombre es un hombre de Bertolt Brecht. Dos cosas que me dejaron maravillado. Para mí fue absolutamente revelador. Este trabajo de Santiago García realmente marcaba una cosa nueva en el país. Y él estudió en Praga. Él estuvo en un stage con el escenógrafo Joseph Svoboda, que es uno de los grandes escenógrafos de la historia del teatro europeo. Y Santiago era arquitecto, y él consiguió esa beca como hacer un trabajo con Joseph Svoboda, que trabajaba con Otomar Krejča, un gran director checo también, que yo creo que de ahí él se nutrió mucho, Santiago. Y cuando yo vi eso, dije: yo quiero estudiar allá. Y efectivamente, Diego Montaña Cuellar, que fue mi primer suegro, ¿no? Y Jorge Salamea había sido
presidente del Consejo Mundial de la Paz, que funcionaba en Praga. Premio Lenin. ¿Ah? Premio Lenin también. Premio Lenin también, ¿no? Ellos me consiguieron la beca, tenía una buena palanca, ¿no? Y me consiguieron la beca y yo me fui para Praga con Rosario Montaña, mi primera esposa y madre de mi hijo Rodrigo. Ya eran novios. Ya éramos Aquí. novios, ya éramos novios aquí. Nos fuimos para allá. Ella estudió teatro de marionetas, teatro para niños, ¿sí? Y yo estuve en la Facultad de Teatro, en la Academia Superior de Artes y en la Facultad de Cine, simultáneamente, ¿no? En la de teatro como titular y en la de cine como asistente. Y pues esa fue la razón de irse a Praga, ¿no? El impacto que me produjo el trabajo de Santiago García. Y creo que fue una decisión maravillosa. Sí. Estamos obviando algo, estamos obviando los años 50. Es decir, cuando llega la televisión a Colombia tú tienes 12 años. Exactamente. 12 años, ¿verdad? En el año 54. Y ya apareces por ahí metido. Yo creo que yo entré un año después, en el año 55. Ajá, sí. ¿Sí? Sí, la televisión se funda el 13 de junio del 54, Sí. para celebrar el primer año del gobierno de Rojas Pinilla. Y yo entré un año después, y además entré porque cuando la televisión se fundó trajeron 300 aparatos de televisión. Qué vergüenza. Un momento. Apaguemos esto. Espérate. Ya. Sí, yo entré a la televisión en el 54, 55. Decía que trajeron 300 televisores en esa época, o sea que como a 2 cuadras de mi casa había un televisor de un niño de la cuadra, uno de los amigos o conocidos, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y yo vi allí el primer programa de televisión. Y qué sorpresa me llevo al ver que un compañero mío, casi de pupitre, estaba actuando ahí. Él se llamaba Jaime Mariño. Y yo le pregunto, ¿usted cómo hizo para estar allá? Porque uno veía películas, los actores no eran frecuente verlos en la calle, ni verlos al lado de uno en el salón de clase. Nosotros veíamos actores gringos y mexicanos. Le dije, ¿usted cómo hizo para entrar allá? Me dijo, no, yo pertenezco al grupo escénico infantil del profesor Pulido, lléveme. Yo recuerdo hasta que inclusive le dije a mi papá, eso es de un profesor Telles, era Pulido Telles, y él llamó a Hernando Telles pensando que era el director de Hernando Telles. Le dijo, no, eso es el profesor Pulido Telles. Bueno, finalmente Mariño me llevó al grupo, y ahí estuve como 4 años, ¿no? Hasta que me independicé y fundé un grupo con un nombre muy pretencioso, Teatro Experimental Independiente. Sí. Entonces, sí, ese es el recuerdo de mi entrada a la televisión. O sea que yo empecé en la televisión, ese mismo grupo, así hizo teatro para niños. ¿Y quién los nutría? ¿Quién les explicaba? ¿Quién los organizaba? El profesor Pulido Telles. Sí, él era un pedagogo y muy enfocado hacia la dramaturgia. Por ejemplo, el programa El Mundo del Niño eran los conflictos de los niños con su entorno, con sus padres, con la familia, con sus hermanos, con los compañeros de la cuadra, en el colegio, con sus profesores. Era un programa un poco didáctico. ¿Tú tuviste conciencia de los 12 a los 16, 17 años, de la época que estabas viviendo? ¿Sabías que estabas viviendo en dictadura, que se había caído Rojas, que había llegado Lleras Camargo?
¿Participaba de No, evidentemente porque mi padre era una persona con un amor muy grande por este país, un poco influenciado por el tema de la Revolución Mexicana, ¿no? Inclusive en su pintura, ¿no? La pintura de Diego Rivera, de Siqueiros, ¿no? De todo este movimiento. Lázaro Cárdenas, ¿no? A él le toca, yo creo, cuando él vive en México, la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Justamente. O sea que él tiene una orientación política humanista y lo que se denomina de izquierda, ¿no es cierto? Él nunca fue militante de ningún partido. Una vez dijo, yo nunca voy a militar en el Partido Comunista porque no quiero salirme. Claro. Entonces, evidentemente, en la casa sí se discutía de política y se hablaba de política. Yo recuerdo perfectamente la caída de Rojas el 10 de mayo, las manifestaciones en Bogotá, las imágenes de la gente saliendo con banderas por todo Bogotá, con los pitos de los carros. Toda esa imagen la tengo muy precisa. Y pudo haber sido la primera de un gran acontecimiento. Sí, no, yo recuerdo el 9 de abril. El 9 de abril yo tendría... 7 años, 42 al 48. Sí, 6 años. 6 años. Yo recuerdo a mi abuelo Gavino llegando a la casa en un caballo, buscando una escopeta que tenía, y mis tías y mi abuela agarrándolo para que no se fuera. Tengo recuerdos así de una Semana Santa, donde hubo una masacre en una procesión en Ibagué, y como esa sensación del toque de queda. Había una trompeta, una diana, que pasaba por las calles. Yo creo que es la diana esa que se toca el toque del silencio, ¿sí? Y esos son recuerdos muy vívidos, ¿no? Que se veía una zozobra muy grande. Mi abuelo Gavino era un radical, liberal radical, ¿no? Y se sentía el peligro, ¿no? La violencia en el Tolima la violencia de los 50 fue muy dura, muy fuerte. Los cuentos de la gente degollada, del corte de franela, todo eso pertenece a mi infancia, ¿no? Entonces, y en la casa sí se hablaba de política. Y los amigos de mi padre hablaban de política. ¿En qué momento entras a la JUCO? La JUCO, yo creo que eso es... Te vas en el 62, ya conoces a Rosario, ya eres novio. Sí, no, yo creo que eso viene siendo como 59, 60. Mi hermana Gloria está estudiando en la Nacional y es muy amiga de María Arango, ¿no? María Arango fue negra. Sí, María Arango es en ese momento novia de Marroquín. Que había sido reina de estudiantes. Reina de estudiantes de la Nacional. Y ellos son muy amigas, Gloria y María. Y llega Marroquín a ese grupo. Y yo me hago muy amigo de Marroquín. Marroquín era un tipo extraordinario, un gran conversador, un tipo muy simpático, un aristócrata bogotano, comunista, ¿no? Y es Marroquín el que me empieza a invitar a los centros de estudios. Los centros de estudios eran un paso previo a la invitación a la militancia, que era para estudiar marxismo, ¿no? Y allí entro a la JUCO. Yo duro en la JUCO y en el partido hasta la invasión soviética a Praga. 68. 68, sí. Cuando yo regreso de Praga, pues porque he vivido un momento maravilloso de lo que significó la apertura. ¿Tú regresas en la segunda mitad del 68 o en No, la primera? no, al principio del 68. O sea que tú no viste la invasión.
yo salí como en enero del 68 y la invasión O fue sea que está recién posesionado el nuevo presidente. No, ya Dubček ya lleva 2 o 3 años, Ah, ¿sí? Ya lleva 3 años y eso se ha dado fue como un renacimiento, porque en la universidad se empieza a discutir el tema del realismo socialista, el papel del arte en la sociedad, la especificidad del arte, ¿no? Y en la producción teatral y cinematográfica y literaria, Praga se vuelve, y Checoslovaquia florece de una manera extraordinaria. Es el momento que un tipo recién graduado de la universidad todavía, creo que es su película de grado, Jiří Menzel, con los trenes sigilosamente vigilados, basado en una novela de Hrabal, el otro gran escritor contemporáneo de Kundera, se gana el Oscar. Y en el teatro, pues se abre. Praga es una ciudad de 1.200.000 habitantes y tenía en ese momento 36 teatros profesionales, que cada teatro hacía mínimo 3, 4 estrenos al año. Entonces la producción teatral era una cosa abrumadora. Multipliquemos 30 por 4, 120 estrenos al año, mínimo. Entre 120 hay cosas extraordinarias, ¿no? Y además un nivel de calidad estándar muy bueno. En el cine está Chorn, está Lagituló, está Jiří Menzel. En la literatura aparece Kundera, Hrabal, ¿no? Y aparece todo este movimiento que tiene una gran influencia en la universidad, porque la discusión teórica acerca del papel del arte llega a las aulas. Y digamos que esa es la parte más positiva que yo veo. Bueno, pero estamos hablando de un momento anterior. Cuando tú estás en la JUCO, cuando te sale la beca, eres tú militante de la JUCO. Sí. Muy bien. Te sale la beca y te vas con Rosario. Con Rosario, sí. ¿La conoces en los talleres? No, a ella la conocí. Porque es que hay un episodio, Jorge, sí, que me llama la atención, es que no estaba muy bien Montaña Cuéllar con el partido. Yo no sé si tú te acuerdas. Pero yo creo que en ese momento sí. ¿Sí? En ese momento, sí. Yo recuerdo un 1 de enero que celebramos en la casa de Jorge Salamea, ¿no? Entonces decidieron juntarse entre ellos. Recuerdo exactamente que estaba Jorge Salamea y su esposa checa, Jirrina. Estaba Diego Montaña Cuéllar con Carlota Cuéllar, su esposa y prima, y Rosario. Estaba mi papá y mi mamá y mis hermanas y yo. Ahí nos conocimos con Rosario, ¿no? Y con Rosario yo la invité a actuar, porque empezamos a hablar y ella me dijo que le gustaba mucho el teatro y todo. Y yo la invité a actuar en una adaptación que yo había hecho con mi hermana Gloria de Los hijos terribles de Jean Cocteau. Y entonces ella vino a actuar a esa obra y ahí nos enamoramos. Ahí comenzó el enamoramiento. Por otro lado estaba lo de María Arango y Marroquín. Lógicamente que Rosario era militante de la JUCO. Entonces todas las fuerzas llegaron y se combinaron los astros. Y yo creo que era una postura absolutamente lógica de una posición política inevitable, ¿no? En ese momento, saliendo de la dictadura, todo este país que ha dolido tanto, de verdad, ¿no? Jorge, llegado allá, ¿cómo empezaron a leer este país ustedes? Porque es la época en que, bueno, ustedes se van, creo yo, ya siendo presidente Guillermo León, viene... ¿En qué año es Guillermo? 62, 66 es Guillermo León. Exactamente, Guillermo León no nos tocó. No les tocó, pero entonces... Pero sí nos tocó lo de Marquetalia.
No. Sí, claro, Sí, claro, es en el gobierno de Guillermo León. sí, es Sí, por lo que claro. digo. Sí, porque, mira, ahí nos tocó lo de Marquetalia, porque yo recuerdo haber conocido inclusive a Ciro Castaño. Había, Un bandolero. a veces nos ponían a los estudiantes, y además estudiante de mucha confianza por la relación con Diego Montaña, me ponían de traductor de algunos compañeros que pasaban por allí. Para ir a La Habana había que ir hasta Praga, en ese entonces. Cuando el pasaje era gratuito. Sí, no, Para ellos. sí, sí, porque no se podía ir ni por México, ni por Estados Unidos, ni por Canadá. Por el bloqueo. Y sí, por el bloqueo, la gente tenía que ir hasta Praga y, y llegar a La Habana. Entonces, una vez me pusieron de traductor que iba a hacer unas compras, un compañero, sindicalista. Y, y entonces el tipo descubrió unas máquinas de afeitar de cuerda. Dijo, esta cosa es una maravilla. Y compró como 15 máquinas que había en el stock. Después me dijo, necesito comprar más de estas. Y le dije, ¿y para qué necesito tantas máquinas? Dice, no, para regalarle a los amigos. Cuando yo vi la película de Marquetalia, que hicieron los franceses con Pepe Sánchez, cuando veo el compañero que había comprado las máquinas de afeitar era Ciro Castaño. Él me dijo que era un dirigente sindical, que era del sindicato del acueducto, de no sé qué cosa, y con otro nombre. ¿Ah? Con otro nombre. Entonces, conocí mucha gente así. Gente, inclusive, Fabio Vázquez, que era del ELN, ¿era? Sí. Todos pasaban por ahí, a Cortés, al que fue ministro de Educación y que mataron aquí en las calles de Bogotá, que era del ELN, Jaime Arenas, ¿no? Una cantidad de personajes que todos pasaban por Praga, ¿no? Y me buscaban para que yo los orientara en la ciudad, para que los dijera dónde comer, dónde darles el tour turístico. Hice un poco de una especie de consulado colombiano en Praga y conocí muchos personajes. Bueno, la vida de ustedes, y cómo se desarrollaba, cómo nace Rodrigo, digamos, todo ese ritual de ser papá tan joven Bueno, pues yo ya en llevaba... el exterior. Sí, nosotros teníamos una relación con Rosario muy fuerte, muy bonita, nos enamoramos mucho. Y ella inclusive se fue como un año antes que yo. ¿Ah, sí? Sí, yo llegué y lógicamente me mandaron a un pueblo por allá en Moravia que se llama Holechov, y ella quedó en Praga, como a 6 horas de tren. Y entonces nos podíamos ver muy poco, porque era costoso el tren y costoso el hotel. Entonces, no quiero decir que por eso nos casamos, pero al casarse teníamos descuentos monumentales del 75%, tanto en el tren como en los hoteles, por estar una pareja casados separados. Entonces dijimos, pues casémonos, pues, de una vez. De tal manera que así nos podíamos ver con más frecuencia. ¿Ustedes se casaron allá? Nos casamos en Praga, en el año 62, yo creo. Sí, porque Rodrigo nace en el 63. Rodrigo nace en el 63 y pues la vida de estudiante era maravillosa en Praga en ese momento. Pues, en primer lugar, teníamos una buena beca, teníamos los restaurantes estudiantiles que eran muy baratos, que teníamos la Trambayenka, que era el carnet para el transporte, que costaba, no sé, de 700 coronas que ganábamos, valía 30 coronas
el transporte valía 50 coronas, el alquiler de la casa, era muy cómodo. Con el Index, que era el carnet estudiantil, entrábamos a todos los teatros, pagando 1 corona, ¿ah? A los cines también, por ser estudiantes de cine y de teatro, teníamos ese privilegio. Entonces era tener acceso a lo que existe, ¿no? Muchas veces uno está en Londres y una boleta de teatro vale 100 libras y pues no puede entrar, ¿no? Entonces, la posibilidad de esto, y una calidad académica extraordinaria. Un ejemplo, la cátedra de Historia del Teatro. No era un profesor dando la cátedra de Historia del Teatro. Había un profesor especializado en el teatro griego y era traductor al checo de los griegos. Había un profesor especializado en el teatro de la Edad Media, en la comedia del arte, en autores, en Shakespeare o en Ibsen o en Chekhov. Gente que se ha dedicado su vida al estudio de sus personajes. Había un profesor Rack que era especializado en Ibsen, que dividía la mitad de su tiempo entre Praga y Noruega, porque era el mayor conocedor de Ibsen. En la parte teórica, gente dedicada a eso, de un gran nivel. Los profesores de dirección, que tenían un profesor titular durante toda la carrera, eran directores activos que estaban dirigiendo en teatros. O sea que yo considero que es una escuela inigualable. Jorge, para un hombre joven en un país tan seductor como Checoslovaquia, ¿cómo pintaba la observación hacia las mujeres tan bellas que había ahí, siendo tú casado con una colombiana? En primer lugar, la belleza de la ciudad. Praga es una de las ciudades más bellas del mundo, ¿no? Ellos en su escudo tienen Praha Matka Miest, que quiere decir Praga, la madre de las ciudades. Y efectivamente Praga es una ciudad que tiene arquitectura románica, medieval, renacentista, Déco, Nouveau, todo es como andar en un museo vivo, porque la gente vive ahí. Y uno va por esas calles y va dentro de un museo. Yo creo que es la ciudad que más sintetiza la historia de la arquitectura en el mundo. Mujeres muy bellas, sí, mujeres muy bellas. ¿Cómo hacías? De todo. Las hormonas en esos años son complicadas. Pero tuve una relación. ¿Pero eran asequibles ellas? Totalmente, ¿Sí? ¿no? Totalmente, totalmente. Yo tuve grandes amigas, ¿no? Grandes amigas que desafortunadamente perdí el contacto. Con mis excompañeros de universidad solamente tengo contacto con uno, ¿no? Que hoy en día es más poeta que teatrero. Hace dramaturgia, pero no es autor dramático, sino dramaturgia es una función que ellos tienen, que son personas especializadas en el análisis del texto. Tu estadía, que allá pasas tus primeros años de tu década de los 20, Jaime Santos, por ejemplo, que fue una persona que se lo tragó como la tierra, ¿no? Uno muy poco sabe de él. Además de Jaime, que pues acá hizo también cosas muy interesantes, ¿había más colombianos estudiando? Había muchos colombianos en otras disciplinas. En el cine estuvo haciendo un stage 2 personas que fueron directamente a los estudios de Barandov, que son los estudios cinematográficos de Praga, que fueron Leopoldo Pinzón, que él ha hecho varias películas aquí, Pisingaña, algo así, y estuvo Carlos Parra, que le llamábamos Parruca, que era como director de arte.
el que se encarga de la escenografía, del vestuario, de la dirección general de todo, de ese departamento, digamos, estaban allí. Había mucha gente estudiando economía, ¿no? Medicina, ingenierías. Yo creo que el grupo de colombianos de aquel entonces éramos mínimo unos 25. Los latinoamericanos éramos muy unidos, ¿no? Argentinos. ¿Quedaron relaciones de esas con latinoamericanos? Con algunos cubanos, ¿no? Que hace rato no, los vi la última vez en el 2004, quizás, que estuve en La Habana, la última vez creo, ¿sí? Los vi. Cubanos eran como, eso era una horda. Solamente para cinematografía habían mandado como 90 personas a estudiar, ¿no? En 2 niveles. En la facultad yo tenía a un compañero, Octavio Cortázar, que estudiaba conmigo en la facultad de cine. En teatro había Miriam Learra, una directora y actriz. Y en las escuelas medias de cinematografía, o sea, para el estudio de técnicos, de gaffer, de lumínicos, de tramoyistas, todo eso, había una escuela industrial de cine, que no era la academia, y ahí estudiaban como 100 de ellos. Y había de todas las carreras, de economía, de medicina, de todo. Con ellos fuimos muy cercanos, argentinos, también recuerdo, venezolanos, de toda América Latina, ecuatorianos. Jorge, las prácticas de teatro, de cine, de televisión, ¿cómo eran allá en Praga? O sea, ¿cómo se ejercitaban? Bueno, nosotros teníamos la parte teórica, la cual recuerdo muchísimo, y la clase de dirección, que era trabajando directamente sobre un texto, un corto, un mediometraje, era en la práctica, ¿no? Tenía uno que escribir el guión, filmarlo, conseguir los actores que se conseguían de la misma universidad. ¿Y la tecnología era fácil conseguirla? Era muy fácil porque teníamos lo que no tenían las escuelas de cine, era que teníamos los materiales, las cámaras, la película, ¿no? Y las moviolas para editar, los estudios de sonido para sonorizar, ¿no? Teníamos los estudiantes de sonido haciendo sonido, los de fotografía haciendo fotografía. En el teatro también. En la facultad misma teníamos teatrinos, donde practicábamos, hacíamos permanentemente montando escenas o montando obras. Y la facultad de teatro tenía el teatro DISC, que era un teatro al público, donde los estudiantes de los 2 últimos años hacían montajes, eran sus exámenes finales. Una escuela muy práctica, ¿no? Porque había recursos.